Espinosa, reconozco que estoy falto de ideas. ¿Vamos a hacer otra introducción de programa sobre las películas que no he visto y toda esa coña? O sea, otra vez más de lo mismo. No, ¿Se tío, te ocurre algo distinto? Pues me pillas ahora mismo, tío, con el cerebro Ya. un poco... Jesús, un poco ¿se te ocurre jodido. algo? O que... Al final te estamos convirtiendo a la auténtica fe, que es la de las películas. Por lo tanto, Ya. ese bagaje deficitario que tenías, gracias a Sí. MyFax, pues ha quedado subsanado. Y quieras o no, tienes que ver no. determinadas películas. Y algunas van a salir hoy a colación. Por lo menos te sabes los títulos ya, Fran. Te recomiendo No, que sí, veas sí. una película que se llama Atrapado en el Tiempo, que te viene sí, al sí, pelo, ya, porque te vuelve a pasar lo mismo. Pregúntame si la he visto ya. ¿La has visto? Tiene que ver con una marmota. ¿Te suena? Sí, la de Bill Murray, la del Día de la Marmota. ¿La has visto? Todos los A días la son Marmota el Phil, mismo, que por ¿verdad? cierto Claro, murió. sí, la Marmota Phil. Se murió hace sí, poco. sí. Bueno, se murió el hijo del hijo del hijo de la marmota. Sí, de sí, Phil. conozco bien la película, si ya me sé todo. Ahora, No la he visto. no me preguntes si la he visto, no te voy a responder. Dale a la sintonía de Mindfax y lo dejo en el aire. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la incultura de un señor que presenta un podcast sobre los límites de la ciencia y la tecnología. ¿Tú crees que la he visto, Alberto Espinosa? ¿Crees que...? Ni cotiza que no, tío. Ya, es verdad, sí, puede ser. Jesús Callejo, tú eres más optimista. ¿Crees en mí o no crees en mí? Creo en ti y, por supuesto, en todas las infinitas posibilidades que tienes. Lo que pasa es que las tienes de momento escondidas. Eso es, Sergio Cordero, para la gente que necesita ayuda de verdad, no como yo que ya no tengo remedio, los ingresos de este trimestre de Mindfax van a ir destinados a... Pues en esta fase de la temporada, gracias a los amigos Javier Sierra y su hijo, Martín Sierra, pues estamos dedicando todos los ingresos que estamos recibiendo a Médicos Sin Fronteras, a ver si dejan un mundo un poquito mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Y déjame decirte al respecto de Atrapado en el Tiempo, que si no lo has visto es renunciar a la felicidad voluntariamente. Es algo así como no ser del Real Madrid, entonces no entendería que no lo hubieras visto. Pero del Madrid soy, ¿eso lo compensa Eso o no? sí, bueno, una parte sí. Vale. Y esta semana ha sido buena, ¿no? Bueno, es una comedia hoy en romántica. Estoy Mindfax- reculando, tío. Es una comedia romántica y... Es muy buena, muy divertida. Y muy Ya. buena. Está bien Puede- pensada, ¿te bien imaginas hilada. hacer Puede que no prueba y hayas error visto, pero no durante- entera. Puede que no hayas visto Con entera. vidas infinitas, prueba y error, claro, así vas aprendiendo, claro, o sea, aprende a tocar el piano y aprende a todo, a todo. Pues Pensándolo. hoy en Mindfax no hablamos de comedias románticas, sino que hablamos de cine, de ciencia, ficción. Que no sé si decirte, Sergio, que tengo la sensación de que la ciencia ficción está más de moda que nunca últimamente, con todas las novedades tecnológicas que han llegado a nuestras vidas en los últimos meses o años tan de golpe. O si el comentario correcto será que la ciencia ficción nunca ha dejado de estar de moda, en realidad. La ciencia ficción cada vez se está haciendo menos ficción y más ciencia, y eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿no? Cómo de buena o cómo de mala ha sido la ciencia que hemos ido viendo en las películas de los últimos años. Y debo reconocer que este ha sido uno de los episodios en los cuales más he disfrutado documentándome, porque he vuelto a ver un montón de películas que me he dado cuenta de que son tremendas de buenas. Entonces recomiendo a todos los oyentes que vean las que vamos a comentar, y si pueden ver alguna más, pues alguna más, pero estas son esenciales para tener una visión clara de cómo de bien o de mal ha tratado la ciencia. Han sido tratada la ciencia en estas películas de ciencia ficción. Vamos a decir desde el principio que vamos a enfocar es en las que lo han hecho bien. Las que lo han hecho mal, pues por descarte el resto. Pero vamos, las que lo han hecho muy bien van a tener un papel preponderante. Ojo, o sea, todas las películas no mencionadas en el episodio de Mindfax es que lo han hecho mal. No, eso... estamos haciendo un ranking y estamos haciendo un podium, ya sabes que a mí esto me gusta mucho, de las que ¿Sí? arbitrariamente y de forma subjetiva completamente yo considero que han tratado mejor la ciencia, ¿no? Y voy a intentar justificar en cada una de ellas por qué. Pero ¿y hay un orden? Yo tengo una lista aquí, ¿hay un orden? Del 10 No, al no hay 1, un del 1 orden, al te 10, puedes ¿no? empezar por donde quieras. No hay un orden. Me costaría Vale, mucho no, pues poner en un ranking de preferencias. Eso es a quién quieren más, a papá o a mamá, muy difícil. Ya. Bueno, lo primero que voy a decir es, en realidad, nada mejor que una película de ciencia ficción que ha envejecido mal. Nada más divertido que eso. A mí me encantan. Soy súper fan de eso. Claro. De las películas de ciencia Hombre. ficción que están regu, tío.
Claro, que ya no. Bueno, venga, vamos a ver estas películas. También Jesús Callejo aportará algunas a la lista y seguro que se van ocurriendo otras de esas películas que han tratado bien la ciencia ficción y por qué. Venga, Sergio, abre fuego. Primer título. Bueno, ya os propuse que íbamos a hablar de ciencia ficción y específicamente lo que más va a salir es ciencia ficción extraterrestre. Y cuando digo extraterrestre es que suceden cosas fuera de la Tierra o hay entes de otros planetas u otras dimensiones que vienen a visitarnos, ¿no? Y dentro de las películas que mejor y peor han tratado a la ciencia, pues así, sin un orden muy concreto, porque cuando he ido haciendo el guión me han ido abriendo la cabeza y luego las he ido revisitando, la primera que me vino fue La Llegada. La Llegada, la película de Denis Villeneuve, que es un auténtico peliculón en el cual, bueno, pues se nos pone a la humanidad en un brete de qué pasaría si en un momento determinado llegaran visitantes desde fuera, sobre todo en la problemática de cómo nos podríamos comunicar con ellos y si les entenderíamos bien, ¿no? Que esto es la parte que me parece más interesante. Y hay que decir que Denis Villeneuve, que es un gran director, puso mucho hincapié en que la ciencia que saliera en la película, pese a ser una película, bueno, pues de ficción claramente, pues fuera lo más lograda posible y que estuviera lo más asentada posible. Hay que decir que esta película está basada en un relato corto de un escritor chino-americano que se llama Ted Chiang. La historia se llama La historia de tu vida, así se llama el relato. Lo que pasa es que, bueno, esa propuesta de nombre para la película no cuajó cuando se hizo una primera... Te la jode un poco. Sí, efectivamente, es un poco autoconclusiva, ¿no? Y hay un poco de spoiler contenido en ese título. Oye, ¿la has visto, Fran? La primera pregunta es, ¿la he visto? ¿No la he visto, Fran? Pues... Que no, estoy lejos del micro. ¿Qué te has ido a verla? Sí. Vete a verla urgentemente. Vete a verla urgentemente. Bueno, pues ¿Has ido al videoclub a alquilarla? Ya, no quedaban ya. No, te digo, esta te la digo en serio, no te la puedes perder. A nivel de ciencia, teniendo en cuenta que, bueno, son extraterrestres que vienen a visitarnos, pues había mucha tela que cortar. Y para tener claro que los esfuerzos fueran en la dirección correcta y que todo fuese concreto, Denis Villeneuve contactó con los innovadores Stephen Wolfram y su hijo Christopher Wolfram, que están considerados uno de los científicos más brillantes del mundo, así como uno de los matemáticos más avanzados vivos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues con la ayuda de sus ideas intentaron recrear esos seres que vienen de fuera a vernos, llamados en la película los heptápodos, porque son como unos calamares gigantes que están... ¿Vas a comer los spoilers, no, Fran? ¿O qué? ¿Cómo va esto? Ya, me da igual. Mira, después de lo del secreto de los tres cuerpos, que voy por el episodio 5 todavía y ya voy analizando lo que contaste, ya cualquier cosa. Somos expertos en spoilers. Voy a intentar no hacer mucho spoiler por si hay alguien que no se haya visto. Voy a intentar. Va a ser difícil, porque hablar de la ciencia sin hacer spoiler va a ser difícil, pero bueno, yo lo voy a intentar. Basta decir que estos extraterrestres se comunican de una forma muy curiosa y que para recrear esa forma de comunicación, tanto el director Denis Villeneuve como el guionista Eric Heiser crearon el lenguaje completamente desde cero. Hicieron una biblia de ese lenguaje, o sea, un inglés heptápodo desde cero. Y eso es lo que se utiliza durante toda la historia. Sumado a los esfuerzos de la familia Wolfram, que como he dicho son científicos reputadísimos, pues hace que la película sea bastante exacta. Sin hacer spoiler también, que es difícil, la película está basada en la teoría de Sapir-Whorf, o también conocida como teoría de la hipótesis de la relatividad lingüística, que es una idea en lingüística que sugiere que la estructura del lenguaje es definitivo para la percepción del mundo y la forma de pensar, ¿vale? Este es el sustrato de la película y esta teoría existe y es una teoría científicamente reputada, si bien es cierto que también tiene algunos detractores. Peliculón. Sí, es un peliculón. Aparte, Sí. en realidad, los extraterrestres casi que son un artificio. No, Es un no es tan McGuffin, importante. tío. Los extraterrestres son un McGuffin, tío, en el fondo. Sí. No, lo bueno que tiene esa película, y es verdad que fue todo un reto, ¿no?, de Denis Villeneuve, es eso, es cómo te pones en contacto con una supuesta invasión extraterrestre, porque ya sabéis que todo empieza con la llegada de 12 naves, ¿no?, que se van colocando, en fin, en ciertas zonas estratégicas de la Tierra. Ahí no desvelamos nada. Y a partir de ahí, pues surge pues, el miedo de ¿vendrán en son de paz o vendrán en son de guerra?, ¿no?
Y bueno, como siempre, y además eso sería muy, muy plausible, pues están los que dicen vamos a destruirlas antes de que nos ataquen o vamos a intentar entrar en comunicación con ellos, ¿no? Y seguro que a día de hoy ocurriría lo mismo, ¿no? Los que vamos a entrar en comunicación o no, destrúyelos porque si vienen y son capaces de llegar aquí con esta tecnología no es para nada bueno, ¿no? La tesis un poco de Stephen Hawking. Y claro, esto me recordó cuando estuve viendo La Llegada. Claro, ha empezado Sergio con una película relativamente reciente porque es del 2016. Me recordó Encuentros en la tercera fase. ¿En qué? En la comunicación. Fijaros que tanto en un caso como en otro claro, no estamos hablando de invasión bélica, luego comentaremos, ¿no? O sea, cómo nos quieren invadir a base de bombas y de otro tipo, ¿no? de armas mortíferas. En este caso vienen a comunicarse y en principio a dar un tipo de mensaje. Pero ¿cómo es la comunicación en Encuentros en la tercera fase? Bueno, ahí no hay un idioma, unos ideogramas como pasa en este caso de La Llegada, que ya digo que me parece un acierto perfecto, porque en el fondo el lenguaje es lo que nos comunica y lo que nos hace más humanos, y en este caso la posibilidad de que entremos o no entremos en un conflicto bélico. En el caso de Encuentros en la tercera fase era a través de una serie de notas, de 5 notas musicales, habían cogido un poco el código de Zoltán Kodály y a partir de ahí, con distintas frecuencias y distintos ritmos, se iban comunicando. Entonces me pareció genial porque... Tío? En el Encuentros en la tercera fase sí, porque esta es del 77, esta película. No, yo la he visto a ratos. Esta la he visto a trozos. Sí, las notas musicales sí las recuerdo. Entonces, claro, que utilicen, pues fijaros, en el caso de La Llegada, utilizan eso, un tipo de ideogramas que en el fondo es un código secreto que tienes que ir revelando, pero en el caso de la música es porque la música siempre se ha considerado que es el lenguaje universal. Es decir, que si al final tuviéramos que entrar en contacto con alguien, y como bien sabe Espi, la música tiene también una estructura matemática y las matemáticas también sería ese lenguaje de Dios que habla, ¿no? En el fondo serían las mismas matemáticas aquí que en Plutón si somos capaces de llegar a Plutón. Y con notas musicales, que en el fondo es una forma de comunicarse, podrías entrar en contacto con inteligencias que se supone que son superiores a nosotros. Entonces, tanto un sistema como otro, a mí me pareció genial. Y aparte, Encuentros en la tercera fase lo hacen en un lugar mágico, que es en esa famosa Torre del Diablo de Wyoming, que también de por sí es un lugar que se convirtió en un lugar de culto y ufológico y de peregrinación a raíz de la película. Por lo tanto, determinar bien el lenguaje y que no se llaman porros, que eso es lo fácil cuando hay una invasión extraterrestre. Para mí estas son dos películas modélicas a la hora de contactar con inteligencias que no sabes cómo vienen, si a darte un palo o a comunicarte el secreto de la relatividad. Os voy a contar algo que ha ocurrido en la habitación donde estoy grabando en los últimos minutos. Habéis escuchado que me he alejado del micrófono. Sí. El motivo no es porque fuera por el DVD de La Llegada, sino porque he ido a abrir la puerta porque mi gata estaba queriendo entrar y rascando la puerta. Hombre, porque tu gata sabe de cine y no se quiere perder el programa. Y no se lo quería perder. Entonces ha entrado y ¿qué es lo que ha hecho? Ha ido directa al arenero. Ahora entiendo por qué tanta urgencia. Claro. Tenía que ir al baño, ¿vale? Claro. Ha entrado en el arenero, para que os hagáis una idea, el arenero es una caja alta, más alta que ella, para que no tire la arena afuera, porque le da con mucha fuerza. Y entonces he observado dos cosas muy curiosas. La primera es que mi gata ha hecho caca, ¿vale? Así claramente. Y ha empezado no a darle a la arena para cubrirla, sino a rascar las paredes de la caja por dentro. Lo cual me hace dudar de si hay vida inteligente en esa cabeza. Pero eso y luego lo de la caca... Y esta sí que la he visto, Sergio. No viene muy bien. Me ha recordado la peli del Marciano. Sí, me ha recordado. Me ha metido en un estado de conciencia alterada, porque luego aparte esto huele que no veas. Muy bien hilado, muy bien hilado. ¿Has visto? No, esto ha ocurrido en tiempo real, os lo juro. No sé si ha sido una señal o algo, pero ha pasado. Pues sí, faltan las patatas, Hay caca en el Marciano, película del año 2015, dirigida por Ridley Scott. Palabras mayores, ya Ridley Scott de por medio presupone que la cosa va a ser buena. Protagonizada por Matt Damon y Jessica Chastain, en la cual un astronauta se queda varado en Marte después de que su equipo asuma que haya muerto por un fallo técnico y él debe descansar o debe intentar sobrevivir del mejor modo posible basándose en la ciencia, basándose en sus conocimientos, hasta que alguien pueda ir a rescatarlo o de algún modo pueda sobrevivir. No sabéis cómo huele mi nave ahora mismo. Voy a abrir la escotilla porque, madre de Dios. Bueno, hay que decir que el Marciano está basado en una novela del mismo nombre, escrita por Andy Weir. Andy Weir es otro de los grandísimos escritores de ciencia ficción con gran talento y con gran base científica, y bueno, casi todo el libro es una delicia. El libro y la película, hay que decir que la película está bastante bien llevada. Tanto es así que algunos
científicos de renombre como Neil deGrasse Tyson dijo que era la película que mejor había reflejado la ciencia en la era moderna. Entonces, estamos partiendo desde la base de que aquí hay mucha ciencia y ciencia de la buena. Hay alguna licencia poética que luego comentaremos, pero en general todo lo que se hizo estaba bien hecho. Y para que así fuera, se consultó a la NASA. Se consultó a la NASA acerca de todos los aspectos del viaje y de cómo sería ese desarrollo de la misión en Marte y, bueno, pues para tener la máxima exactitud posible. Y hay que decir que la NASA, pese a ser una entidad, digamos, de dominio público, hace todo gratuitamente. Cualquier persona que consulte a la NASA, cualquier entidad o cualquier miembro que quiera hacer una consulta a la NASA, va a recibir una contestación por parte de la NASA totalmente gratuita. Lo cual ¿sí? Es muy interesante. Sí, es totalmente O sea, gratis. ¿puedo escribir a la NASA y preguntarle cosas? Puedes escribir a la NASA y te van a contestar gratuitamente siempre y cuando tengas un proyecto ¿qué haces? relacionado con el espacio. Ah, vale. Claro, claro. A ver qué haces. ¿Eh? Entonces, algunas de las cosas que se ven en El Marciano, que son muchas y es una película muy entretenida también, son correctas a nivel de ciencia. Por ejemplo, una de las escenas que es más interesante, al principio de la película se dice que si hay un traje espacial que se rompe y causa descompresión, habría más o menos un tiempo de vida de ese usuario del traje de aproximadamente 1 minuto. Bueno, pues esto es científicamente correcto. En otras películas se ha visto y me estoy acordando, por ejemplo, de Desafío Total, que también se desarrolla en Marte, como cuando se rompe una escafandra, el tiempo de vida que queda en el vacío es muy escaso. Bueno, pues parece ser que no es así y que habría aproximadamente ese minuto que se marca en la película, en la cual pues se va perdiendo el aire, se va perdiendo la presión, hay una confusión y una pérdida de conciencia que sería progresiva, pero no sería cuestión de segundos, sino que tendríamos a lo mejor como 1 minuto de tiempo para poder arreglar ese traje o para poder buscar ayuda de algún modo. Con lo cual, eso es algo que científicamente está correcto. Al igual que está correcta la asunción de que una persona podría vivir en Marte solo a base de patatas. Y en este caso... Y caca. Claro, La caca es necesaria para caca. poder fertilizar esas patatas. Claro. Entonces, como curiosidad hay que decir que en esta película pasa, ¿no? El marciano, el protagonista, puede llegar a sobrevivir gracias a las patatas que él mismo cultiva. En este caso Matt Damon o su alter ego Mark Watney es un botánico, entonces sabe de lo que está hablando y sobrevive a base de patatas que, digamos, retroalimenta con su propia caca. O sea, es un círculo cerrado que, bueno, no sé si sería apetitoso, pero de momento a él le vale para ir sobreviviendo. Y como curiosidad decir que en el estudio se creó una granja de patatas real para ver en todo momento cómo podían estar las patatas y poder hacer la filmación de las patatas del mejor modo posible. O sea que hasta ese punto de realismo se aplicó en la película. Sin embargo, hay alguna cosa... ¿Cómo abonaban esas patatas? ¿Eso lo han contado? No, o eso no lo han contado? contado. Yo quiero pensar que sería con abono natural. Otro punto natural, exacto... Claro, Sí, natural. Natural externo, Sí, sí. por así decirlo. Claro. Eso es. Bueno, no vale. nos olvidemos De bolsa. que el abono muchas veces viene, pues eso, de defecaciones de De Matt animales. Damon. Muchas No sé si veces, Matt ¿no? Damon, pero Muchas no veces, sé. no. Siempre. El abono Bueno, es... hay compost que no tiene por qué ser... Pero realmente el origen químico de ese compost es de caca de animales. O sea, Ahora siempre. mismo os vendo yo aquí una Siempre. bolsa si queréis, ¿eh? No, Sí, tengo sí. aquí... Pasa Fran, que es ya mejor, sabes lo que puedes hacer. es mejor el de murciélago y el de ave. Ah, vale, vaya. ¿Sabes? Pues ya sabes, Dana, ¿no? El guano, Mi ¿no? gata El vale, guano, pues, ese guano, también. sí. El guano. Otras asunciones correctas en la película, el nivel de detalle es tan fino como que el escritor Andy Weir utilizó programas matemáticos reales para medir cuál era el dato de cuál sería la fecha correcta y mejor concreta para la misión, que es la misión Ares 3, que sale en la película. Y estaba en el 2025, que es el momento en lo que hay un acercamiento entre Marte y la Tierra. O sea, que hasta ese punto fue detallista el escritor de la novela. Y otro punto que me parece también muy interesante destacar es que cuando Mark Watney, Matt Damon, arranca el ordenador y hace pues un código en la pantalla y trabaja con un sistema operativo, este sistema operativo o este código que utiliza es un lenguaje que se llama PVS, Prototype Verification System, que es un lenguaje real de la NASA.
O sea que realmente él está trabajando, al contrario que en la mayoría de las películas que vemos que toquetean así un poco sin mucho sentido y que aparecen comandos que no tienen mucha lógica, en este caso sí que está utilizando un lenguaje propio de la NASA y es bastante exacto también. Si queremos poner un punto negativo, que también lo hay, bueno, pues una de las escenas más impactantes pues tiene que ver con una tormenta de arena tremenda que hay en Marte. Bueno, pues eso no es la única licencia que se ha tomado la película, no es del todo correcto científicamente, porque la presión que hay en Marte es muchísimo menor, es un 0,6% de la presión que hay en la Tierra. Entonces esta tormenta tan potente pues sería como una pequeña brisilla, que lo que haría sería, pues eso, si acaso despeinar a nuestro héroe y nunca ponerle los problemas que le someten en la propia película. O sea, que me estás diciendo que si Marte oliese por lo que fuera como ahora mismo la habitación donde estoy, eso no ventila ni para atrás. Ventila mucho peor, la verdad. Ya, Sí. vale. Una Pues de voy las a... problemáticas que habría, sí. Pinoza, pon la música de separar, por favor, que necesito... Madre mía, tengo que abrir esto. Abre, separa, pon la música. Madre de Dios. Piensa en todo caso que llevarías una escafandra, con lo cual tampoco lo olerías. Ya, no sé yo qué decirte. Cada vez va peor. Jesús, ayúdame. Una de las preguntas que se ha hecho la ciencia ficción durante las últimas décadas es cómo sería el momento en el cual nos encontramos con otros seres inteligentes que puedan llegar, que puedan estar en otros planetas. Y claro, para gustos colores. Antes lo has apuntado. Puede ser amistoso, puede ser agresivo. Y tantas películas como opciones existen, claro. Claro, ahí entra un poco en juego la tecnología que utilizan para destruirnos o la tecnología que utilizamos nosotros para destruirlos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una ciencia como muy básica a la hora de desarrollar ese tipo de argumentos. Por ejemplo, la Guerra de los Mundos, ¿no? Por poner un caso clásico basada en la famosa novela de H.G. Wells, que es de la que más versiones se ha hecho, pero bueno, la última, la de Spielberg, como bien sabéis, en el año 2005. Entonces ahí son pues ese tipo de máquinas, de ovnis, ¿no? Pero que van caminando y que con un rayo pues van destruyendo todo lo que pillan por medio. Por lo tanto, en un principio este tipo de invasiones bélicas, porque luego hay invasiones pacíficas o más silenciosas, que luego comentaréis si queréis, pero las básicas son las invasiones bélicas, ¿no? Vienen naves y empiezan a destruir. ¿Cómo destruye? Pues eso, lanzando rayos láser, rayos de la muerte, rayos destructores que aparentemente son indestructibles, son invencibles. Bueno, ¿cómo termino yo con un aparato de estos, ¿no? Con una máquina de estas características, que son una especie como de robots, ¿no? Por lo menos los que se ven en la Guerra de los Mundos. Bueno, pues al final, claro, la solución a veces es de lo más básica, porque en este caso, que hagamos spoiler, pero bueno, ya no nos queda más remedio, al final se destruye por microorganismos, es decir, que al final mucha destrucción, mucho tal, y precisamente los virus que ya hay en este planeta Tierra no son capaces de detectarlos y al final acaban muriendo de esta manera tan estúpida, por decirlo así, ¿no? En el caso de otra película, Señales, donde también aparecen estos seres destructivos, Señales es una película de Night Shyamalan. Shyamalan me gusta porque siempre es muy original a la hora de concebir. Bueno, es tu director favorito, ¿no? De hecho, es uno de mis directores favoritos, ¿eh? Porque no hace una película igual. Me pasaba como Stanley Kubrick. Me gustaba porque no había una película que fuera igual. Entonces, con Shyamalan, siempre con un componente fantástico, siempre hay un componente de ciencia ficción en muchísimas de sus películas, pero intenta abordarlo de una forma distinta, ¿no? Bastante original. Y en el caso de Señales, en fin, donde el protagonista es Mel Gibson, pues ocurre eso, ¿no? Donde tiene que afrontar en su casa, con su familia, con sus 2 hijos y con su hermano, pues cómo eliminar o cómo evitar el peligro que supone esta invasión, que desde luego no es nada pacífica, ya se demuestra al principio. Al principio hay unas señales, ¿no? Lo de señales es porque los círculos de cereal en las cosechas, pues es como un inicio de que están llegando, que ya están aquí, ¿no? Como dirían ahí en alguna película. Y en este caso, la forma de acabar con ellos, porque claro, tú aparentemente dices, no hay forma de acabar con ellos. Pasa como con Prometheus, ¿no? Cuando tú ves la película de Prometheus, dices, si estos son nuestros creadores, ¿cómo puedes destruir a nuestros creadores, a nuestros dioses instructores? Y al final se termina con ellos de una forma muy tonta. En el caso de Señales, para mí lo peor es el final.
porque al final, yo no sé si hacer spoiler, pero acaban... Dale, que tiene acabo, 20 ¿no? años, tío. Al final ¿Quién resulta... queda sin ver esa película, hombre? Por Al favor. final el que no lo agua haya visto, funciona que se como, aguante. como si fuera ácido sulfúrico. O sea, en el momento que entran en contacto con el agua terrestre, que fíjate tú, vienen al planeta azul, ya podían haber elegido otro planeta. Se formaron el mal, agua. Sí, Esa gente. dice, y al final dice, bueno, acabas con ellos, ¿no? Porque en el momento que les arrojas, ¿no? Agua, y bueno, de hecho hay una escena final ahí con bates con bates de béisbol, como les van tirándoles este tipo de jarrones hasta que ellos pues, se van desintegrando prácticamente y así mueren y así se acaba la invasión. Ya. Entonces, bueno, es un spoiler muy tonto, pero me refiero que toda la película en principio está muy bien porque te da la sensación de que son indestructibles y al final se destruyen por una chorrada, ¿sabes? Claro. Luego los más inquietantes, las películas más inquietantes... Como en la Guerra de los Mundos. Claro. También, ¿qué les pasa? Que cogen un constipado y se mueren. Claro, por eso los microorganismos, lo que acabo de comentar, y se quedan todas paralizadas, las máquinas ya no se mueven, ¿no? Y ya, claro, ya sobre todo los militares estadounidenses se quedan encantados porque, mira, no hace falta lanzar ningún tipo de torpedo. Las más peligrosas, y esa es otra variante, son las invasiones internas y silenciosas. Es decir, cuando o crean una quinta columna, es decir, que en el fondo tú no sabes si son extraterrestres o no, están contigo, están conviviendo. Imagínate tu vecino, ese tan simpático, pues al final resulta que es un extraterrestre camuflado. O bien que entran en tu cuerpo, ¿no? Que es un poco lo de La Cosa. ¿Os acordáis que La Cosa también es la película clásica, ¿no? La de John Carpenter. Buenísimo. Entonces, claro, si son capaces ¿Has visto? de transformarse en cualquier ser vivo, sea un perro o sea un ser humano, pues todo el mundo empieza a sospechar de todo el mundo. Es lo mismo que pasó con la invasión de los ladrones de cuerpos. También, una película del 56. También buenísima. Una de los 70 tuvo también luego. Ninguno de las dos. Y esas son más complicadas, porque entonces ahí sí que hay un factor psicológico que no deja de ser también un factor científico, ¿no? De cómo alguien se puede metamorfosear de esta manera, ¿no? Para que al final no sepas quién es quién. Y entonces, claro, sospechas de todos, tienes que hacer, hay una de las películas que hay como una especie de gafas que tú las detectas, ¿sabes? Que te las pones, sabes si son reptilianos. Han llegado, o se llama esa. Han llegado, sí. ¿no? Esas de John Carpenter también, creo que. Sí, o me parece que. O están vivos, me parece que espera. Están vivos. Están vivos. La de han llegado es otra. Están vivos. Entonces, con Están vivos es una invasión extraterrestre silenciosa. Entonces, a través de una serie de gafas especiales, evidentemente, no deja de ser también una tecnología puntera, pues detectas si tiene la piel verde o no. Me flipa esa película, ¿eh? Me flipa. Sí, la de Están vivos, además es una película ya del 88, ¿eh? Sí. O sea, que ya tiene sus añitos y. Bueno, pues se utiliza esa técnica. Claro, ¿cómo los distingues? Pues a través de unas gafas especiales que permiten identificar a estos seres ocultos que están dentro de nuestra sociedad, esa quinta columna, y que además, y esto es lo más inquietante, ¿no? Están camuflados porque están dando mensajes subliminales para crear una especie de secta, ¿no? a toda la humanidad. Bueno, para ¿Y dónde están tenernos camuflados? Subyugados ahí, ¿no? Un poco. Claro, en la televisión, en la prensa, en la radio, consume, en la publicidad. No pienses, compra, no pienses, no sientas. Y está ese mensaje subliminal todo el rato, que nosotros no lo vemos porque vemos un anuncio de Coca-Cola, pero lo que está diciendo el anuncio de Coca-Cola es eso, por ejemplo. Claro, sí, porque si tú quieres crear un pensamiento único, ¿dónde te camuflas? ¿Dónde te metes exactamente? Pues evidentemente en los lugares donde tenga más influencia mediática. Entonces están distribuidos en distintas zonas donde la televisión, la prensa, la radio y la publicidad tienen su protagonismo. Entonces, bueno, son de estas que te hacen pensar, ¿no? Y esas son esas invasiones pacíficas y silenciosas que hay que contrarrestarlas. ¿Cómo? Pues con la tecnología puntera que hay en cada momento. No es lo mismo una película de los años 80 que una película que se esté ahora rodando. Que, por cierto, ya verás cómo ahora muchas tendrán que ver con la inteligencia artificial en este tipo de invasiones. Cuestión de tiempo, ya lo verás. Claro, totalmente. Vuelvo a la lista de Sergio y estoy viendo algunas películas. Hay un titular que me inquieta, Sergio. 2001, una odisea en el espacio y demasiados tripis. Sí. Sé que la has visto hace poco. ¿Y qué quiere decir esto? Que no te ha gustado al revés, mucho me encanta la película. La película es un escándalo, ¿no? Y es una película súper vigente, una película que puede ser la madre de todas las películas de ciencia ficción realista. Una película del año 68, la última película que se hizo acerca de una visita a la Luna antes de que el hombre llegara a la Luna. Y no por ello, pues tiene una profundidad tremenda. Está basada en una colaboración entre dos genios y dos monstruos absolutos como fueron Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. Carl Sagan se quedó rendido cuando la vio también. Es decir, todo el mundo
le pareció una obra maestra, aunque fue un fracaso en taquilla. No funcionó muy bien en taquilla. Quizá fue una película demasiado ambiciosa y... Es que no era para todos los Sí. públicos. Ten en cuenta que es muy lenta, mucha música clásica y escenas, en fin, que se ralentizan, pero es verdad que empieza con una escena mítica, ¿verdad? Y a partir de ahí tienes que ir interpretando lo del famoso monolito. Yo de 2001 solo puedo pensar en Carlos Pumares. Bueno, claro. Sí, pero Carlos Pumares tenía no fijación hablaba con muy el bien de monolito. ella, ¿eh? Sí, no. El monolito, No hablaba monolito. muy bien de ella. Por eso te digo que no gustó a todo el mundo, ¿eh? Porque no captó el mensaje a la primera. La película científicamente casi no tiene tacha para el conocimiento que se tenía en aquel año. Estamos hablando del año 1968. Ya en aquel momento Kubrick se aseguró de consultar con los mejores científicos, ingenieros y empresas especializadas en tecnología de la época. Compañías como IBM en su momento, que ahora pues a alguna gente no le sonará mucho, pero durante muchos años fue la empresa más puntera de informática del mundo, o Honeywell, otra empresa que también quedó atrás, pues fueron consultadas y contratadas para el diseño y la representación de esa tecnología futurista que se ve en la película, ¿no? Especialmente en lo que se ve en ordenadores y paneles de control, que recordemos, se han cumplido casi todas las propuestas que se hacen en la película. Por ejemplo, las videollamadas son tal y como se ven en la película. O la inteligencia artificial, tan de moda como está ahora. Bueno, no deja de ser HAL 9000, no deja de ser un ente de inteligencia artificial que, bueno, pues digamos, se comporta de una forma no programada, finalmente. No quiero hacer spoiler, pues si alguien no la ha visto. Si alguien no la ha visto, debería verla porque es una obra maestra. Por favor, Una obra maestra. Y cuando digo que hay demasiados tripis, me estoy refiriendo a la última parte de la película, a los últimos 20 minutos, Ya. que son un poquito más, Muy loca. un poquito más hippies, ¿no? Bueno, Está en aquel Sí, momento sí, y claro, hay, bueno, pues una pátina, Los una 60 pátina New Age ahí donde se ven cosas raras. Que luego, si nos damos cuenta, han influenciado en otras películas consideradas obras maestras como Interstellar, ¿no? Puede haber un parecido entre esa parte final de 2001 y la parte de la caída en el agujero negro de Interstellar. Pero, como digo, lo que es en el ámbito científico, de cómo de bien y cómo de mal está tratada la ciencia, en 2001 se puso un mimo y un cuidado y un énfasis tremendo, tanto en cómo serían las naves, cómo sería el entorno espacial, la ausencia de sonido en el espacio, cómo funcionaría una posible estación giratoria para otorgar esa gravedad artificial, cómo sería el ambiente de microgravedad realmente, ¿no? Todo esto sin casi conocerlo, porque no había habido experiencias previas en el espacio. Entonces era una propuesta muy, muy arriesgada porque, bueno, no era más que una proposición informada, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas se trataron con mucho mimo y mucho cuidado y dieron lugar a esta auténtica maravilla de la ciencia que podemos ver en 2001 y que yo recomiendo a todo el mundo. Como curiosidad, comentaros que Stanley Kubrick quiso tener una póliza de seguros para protegerse en el caso de que hubiera pérdidas si se hubiera descubierto antes de que se estrenase la película inteligencia extraterrestre. Y él quiso hacer una póliza de seguro para eso con la entidad Joyce de Londres, ¿no? Sin embargo, la aseguradora Joyce lo rehusó, no quiso asegurarle. Y posteriormente Carl Sagan comentó que en los años 60 que no había búsqueda extraterrestre activa y que las opciones entre ser contactados accidentalmente por una inteligencia extraterrestre eran tan ínfimas que Joyce perdió allí una buena prima de emisión de un seguro como el que quería hacer Stanley Kubrick. O sea que, bueno, pues para que veáis qué cosas pasan también en este tipo de producciones. Hablabas de Interestelar, por cierto, esa parte final, la del agujero negro, yo efectivamente algún tripi que otro veo, ¿eh? La de Gargantúa, Sí, ¿no? yo veo esa Buen nombre. relación. Interestelar, vamos a ver. Ya hemos hablado de largo y tendido de Interestelar, pero no por ello vamos a dejarlo de repasar, ¿no? Porque es, para mí, la película moderna de ciencia ficción que todo el mundo tiene que ver una vez en la vida. Me parece un must. Evidentemente Christopher Nolan, ya lo he dicho muchas veces, es uno de mis directores favoritos, si no el favorito. Y además en esta producción, que estuvo ayudado por el doctor Kip Thorne, que es, bueno, pues una eminencia galardonada con el premio Nobel, por ejemplo, y que tiene un conocimiento de la física tan brutal que rediseñó el concepto de los agujeros negros y que hizo que la visión que tenemos del agujero negro en la película fuera estandarizada luego en la ciencia, es decir, de la película sale la ciencia y no al revés, pues hace que a todos los que nos gusta, por una parte el cine y por otra parte
este ámbito científico, pues es obligado visionado. ¿La has visto, Fran, o no? Esta sí la has visto, ¿no? Sí, hombre, sí. Vale, hombre. vale. Te iba a retirar el saludo si no. Entonces, bueno, pues hay muchísimos ejemplos de buena ciencia hecha en esta película. Sobre todo tiene que ver con, como he dicho, con la representación de ese agujero negro, en el cual se trabajó muchísimo tiempo con un equipo bastante grande y se hicieron simulaciones de computación del fenómeno que tardaron más de 100 horas en renderizar y 800 terabytes de data en concretarse. O sea, que no fue algo que alguien dibujó en una acuarela y dijo el agujero negro va a ser así, ¿no? Sino que se utilizó computación avanzada para tener ese concepto que venía de la mente de Kip Thorne y otros científicos y que luego, posteriormente, se demostró que sus visualizaciones eran correctas. Entonces, aquí sí que se ha anticipado la ficción a la realidad y que nos ha dado un cambio de paradigma el celuloide al respecto de lo que es la vida. Sin embargo, bueno, pues también el propio Dr. Kip Thorne y Nolan reconocen que en algún caso se dieron unas licencias creativas en esta película, claro, que no fueron muchas, que no fueron muchas. Concretamente, ellos enumeran simplemente las nubes de hielo que aparecen en el planeta donde van a rescatar al profesor que se ha quedado, al doctor que se ha quedado allí varado. Bueno, pues parece ser que esas nubes de hielo no serían posibles porque la propia fuerza del material estructural no podría ser capaz de mantener esas nubes heladas. Pero en la película quedan chulísimas completamente, ¿no? De todas formas, ¿cómo se nota en este tipo de películas de ciencia ficción quién ha escrito la novela o quién ha escrito el guión? Antes estabais comentando, ¿no?, la de Odisea Espacial 2001, y claro, es que el cuento en el que se basa luego el argumento pues es de un científico, ¿no?, de Arthur C. Clarke. Entonces ahí se nota, ¿no?, esas precisiones, porque lo que busca, igual que las novelas de Asimov, que luego se han adaptado también al cine o en series, esos datos científicos son muy escrupulosos, evidentemente con fantasía, ¿no?, pero basado en una serie de principios que eran vigentes en ese momento. Y entonces, en esa línea también habría que citar la película de Contacto, que no sé si la tenías también ahí, Sergio, pero está basada, como bien sabéis, en una novela de Carl Sagan. Entonces, claro, se nota cuando tú ves Contact, que es una película del 97, por cierto, se adapta al cine un año después de su muerte. Él no la pudo ver estrenada. Él muere durante la producción. Y muere durante la producción, por cierto, que no ve el estreno, pero claro, tú ves una serie de elementos dentro de lo fantasioso que es, ¿no? Porque en el fondo es ponerte en contacto con unas señales que están llegando desde una estrella lejana, que al final se demuestra que es la estrella Vega, pero ese contacto se va produciendo a raíz de una secuencia repetitiva de números, 261 números primos, que va deduciendo, por supuesto la científica, que es Jodie Foster en esta ocasión, va deduciendo que se podría enviar toda esa secuencia de números que tienen una lógica, que tiene una estructura matemática, desde una civilización inteligente. Entonces, bueno, al final, eso todo, cuando lo vas poniendo sobre un plano, resulta que es una estructura para construir una máquina del tiempo, una especie de crononauta, para que alguien viaje a la estrella Vega, que es donde llegan estas señales, que por cierto, en la estrella Vega, luego en los que son los contactados extraterrestres, estos que contactan con algunas civilizaciones y algunas estrellas, hay unos cuantos que dicen que contactan con la estrella Vega. Bueno, pues Carl Sagan utiliza ese recurso para que está a 25 años luz, ni más ni menos, para que esa máquina que se construye, además con una especie de giroscopio, pues se traslade y al final, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Contacta con una serie de inteligencias muy llamativas, pero que al final lo que para ella fueron muchísimo tiempo, solo es lo que dura su nave, lo que cae dentro de esta especie de estructura de máquina temporal, y lo que graba la máquina, lo que graba el vídeo, lo que está grabando supuestamente, son 18 horas de nieve. O sea, no se ve absolutamente nada y solo spoiler, Fran. Claro. Toma spoiler por tu... Claro, pero que al final... No, ya estamos con spoiler. Aquí no vamos a andar ya con bobadas. Jesús. No. Pero a mí me encanta... A mano abierta. Primero, me encanta hacer spoiler. Y segundo, me encanta el tratamiento que dan a este tipo de cosas. Porque en el fondo... My faces, joderos. Ahí está. No, en el fondo es algo muy repetitivo en ciertos cuentos y en ciertas historias de ciencia ficción, donde el tiempo no transcurre a la misma velocidad cuando has ido a un planeta o a una estrella muy cercana a la velocidad de la luz. Interstellar, que para también. ella ha sido...
Claro, también, sí. Entonces, por eso digo que es que hay que hacer spoilers sí o sí, porque el final a mí sí que me pareció sorprendente, así como el de Señales me pareció un poco decepcionante ese final, el final de Contact me apasionó, porque hay ciencia ficción, pero además en vena, además con una estructura clarísima donde Carl Sagan yo creo que ahí lo disfrutó, y qué pena que él no llegara a ver el estreno porque posiblemente aplaudiría con las orejas. Pobre Jodie Foster, que ella nunca llega a saber que eso ha sucedido. O sea, la toman Ya, por ya, loca. ya. y Se ahí queda involucró como una mucho loca. Carl Sagan en la producción, fue especialmente cuidadoso con la ciencia que se iba a aparecer en la película, y hay algunas inspiraciones de la ciencia real bastante concretas. Por ejemplo, la protagonista, Ellie Arroway, está basado en una astrónoma real que trabajó en el SETI, llamada Jill Tarter. Recordemos que el SETI era el programa de búsqueda de inteligencia terrestre, y digo era porque creo que ya no existe, no sé, igual me equivoco y todavía sigue por ahí funcionando. Existe el SETI Home. Existe el SETI ahora, Home, no el, claro, digamos, promocionado por el gobierno americano, ¿no? eso es. Entonces, bueno, pues esta señora Tarter, esta Jill Tarter, fue una pionera en esa búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres y fue una figura clave en el desarrollo de programas de escucha. O sea que ya de entrada había una referencia real para este personaje de Jodie Foster. Y entre otras cosas se utiliza la antena del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico. Es donde ahí llega la señal, ¿no? La señal que ella distingue como distinta. Tiene que decodificar esos 261 números primos. Ese radiotelescopio pues está en desuso, ya se ha abandonado y ya es una lástima que no esté operativo. Pero bueno, ahí se puede ver bastante bien cómo es un radiotelescopio y ahí se ve cómo podría haber sido una observación astronómica en general, ¿no? Y Carl Sagan había estado trabajando con datos de Arecibo y estaba muy familiarizado con esa instalación, con lo cual, bueno, pues la quiso sacar también en su obra. Asimismo, también otro instrumento científico que sale en la película es el VLA, el Very Large Array en Nuevo México, que también, ese sí que creo que está operativo, se usa en la vida real para investigaciones astronómicas. Entre otras búsquedas, en su momento, estas señales de vida inteligente fuera de la Tierra. Y parece ser que la representación de Ellie en la película, cuando estaba buscando estas señales, pues se acerca bastante a lo que es la práctica realidad de los astrónomos. Y como bien ha dicho Jesús, pues eso, el mensaje que viene de Vega, 25 años luz de distancia, podría tener un sentido científico también si viniera de ahí. Vega es una de las estrellas más estudiadas y es relativamente joven, con lo cual, bueno, pues podría implicar una presencia de una civilización avanzada si pudiera ser. Sí, no en Vega, sino en algún planeta dentro del sistema solar de Vega. Claro. Y luego hay que decir que esta película, que recordemos fue dirigida por Robert Zemeckis, que también es un director de blockbusters bastante importante, tuvo un impacto fuerte en la comunidad científica y tras el lanzamiento hubo un aumento del interés público y académico del SETI. Entonces, bueno, pues sirvió para espolear esta búsqueda de inteligencia extraterrestre, que siempre ha sido un campo muy controvertido y que en algunos casos ha encontrado la animadversión del contribuyente, especialmente americano, que era quien tenía que sufragar ese tipo de gastos, pero Contact ayudó a traer discusiones serias sobre la posibilidad de traer esta posibilidad de comunicarse con civilizaciones alienígenas, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que ayudó sin duda alguna al desarrollo científico en su momento. Y una película bonita en general, o sea, yo me parece recomendable tal Es y como muy es. bonita. Es una película bonita. Es muy bonita. Es preciosa, Es es muy preciosa, bonita. es preciosa. Sí, muy Pues te bonita, la recomiendo, muy bonita. Fran, porque te gustaría. Porque tiene ese puntito moñas que a ti te va, tío. Sí, ¿Sabes? mira, ahora que dices eso, yo con tal de ayudar a Seguro, los escúchame, como te yo, voy a decir una cosa. Sí. Te voy a decir una cosa. Dime. Estoy seguro Dime. que si ves la película lloras, tío. Puede ser. No, te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad, maldito, lloras. pero iba a decir que para los mindfactors como yo, que no hayan visto ciertas películas, la lista de Sergio para este programa es, No hay es larga, tan larga que- mindfactors como tú que no hayan visto esas que no, películas, tío. seguro que sí, alguno hay, por favor, Vamos. defendedme, @mindfax_bajo y en Spotify, en iVoox, donde queráis. Pero Por iba a decir favor, ponérselo claramente Ponedme- a Izuz. Quizá que ponedme no a caldo sois, que también. no sois, Sí, eso es, que no ponedme sois a caldo. gente así, por favor. Que soy gente de ¿Así bien. cómo? Especial. Así- ah. Especial. Vale, ya, eso. Iba a decir que hay un montón de películas que se van a quedar fuera por un tema de duración del programa, porque si no nos vamos a la hora y pico tranquilamente. Pues Sergio ha seleccionado películas como Gravity, por Joder, pero ejemplo. es que las tiene muy buenas. Gravity tío, aquí, es una Sergio. auténtica Ya, es orgía que- visual pero- que hay que verla porque es súper Es vigente. que Regreso al futuro, La mejor también, película de viajes Ataca. del tiempo, de viajes en el tiempo. Regreso al También. futuro, no te petes a Regreso tu al madre. futuro. Eso, ese es el titular que ha puesto. Sí, pero yo quiero, es que, claro, estamos hablando de todo películas buenas. Todo películas buenas. Yo quiero, Sergio, que nos digas alguna mala, alguna que no. Alguna que
que no haya visto y no me da recomiendes mucha pena ver, o que si me hagas recomiendas verla sea malgastar por mi las risas. tiempo en comentar las películas malas No, y no las sí, buenas. sí. Pero te Sí, voy a hombre, dar claro, dos ejemplos claro. que me parecen especialmente sangrantes. Y ahora que hemos hablado de A películas ver. terrestres, una es Independence Day. Oh, esa sí la he Madre visto. mía del amor hermoso. A Esa nivel sí, de hombre. ciencia es una Sí, sí, aberración hombre. absoluta. La peli es entretenida, la peli es entretenida. Pero O sea, vamos a ver, Sergio, Will pero vamos Smith pero vamos a ver, baja Sergio a un Cordero. platillo volante, abre la escafandra y le pega un puñetazo al extraterrestre y le deja cao. Sí. Pero es que luego Sí, sí. la forma de ¿qué vencerles esperas? es con un virus informático. Es decir, que se conoce cuál es el Windows de Z Raticulí y saben programar yo en no- esa aplicación para poder subir un virus informático y matarlos. No veo fisura. Es No es veo una fisura variante, tampoco. una variante del Ese virus, Goblin es una variante, listísimo. una Es un variante tío muy listo. de ese ataque biológico que aparece en la Guerra de los Mundos y en señales, pues la variante informática lo veo y llegó bien. Goldblum, pues evidentemente está más que ducho en la programación de ¿Listo? virus informáticos De hecho, extraterrestres. ¿Cuándo se produce la invasión, Sergio? ¿Qué día se produce Día la de la invasión? independencia americana. Día de la Independencia. 4 de El julio. 4 de julio, claro. con lo cual ya Claro, lo tienes claro, ahí todo, claro. Pero vamos a ver una Escucha, cosa, pues Sergio Cordero, por favor. Si Tú- no has visto la segunda, Ah, que hay una segunda. la segunda qué parte maravilla. de ¿No has visto la segunda ¿En parte de serio que hay una Independence Day? segunda? Me Pero arranco, escúchame, me eso arranco es los la- ojos con 2 cucharas Mira, oxidadas. antes. Eso es una crema, la crema de la crema, tío. La Pero crema de la es que crema. tú, Sergio, vas al cine a ver Independence Day de verdad con un libro de física y con un monóculo. He dicho Hombre, que es una película que es entretenida, ¿vale? Y yo fui al cine y me lo Hostias, pasé bien hostias, cuando la vi. Hostias, Pero espaciales. es verdad que en lo que estamos hablando, que es películas que tratan bien la ciencia, pues hombre, esta y la siguiente que voy a hablar no serán muy bien paradas. ¿Cuál? A ver. Pues otra ¿Cuál, película cuál, que yo creo que es todavía inferior a Independence Day, y estoy hablando de películas de maltrato a la ciencia infinitas, pero yo voy a destacar las Sí. que me parecen más conocidas, por así decirlo. Mars Attacks. No es Mars Attacks. Mars Attacks la tengo cierta Esas de simpatía. risas, de risas. En este caso Buena. es Armageddon o Armagedón. Buenísima, buenísima, bueno. buenísima. Una película, claro, la película Buenísima. de Michael Bay y protagonizada Muy buena. en su momento. Protagonizada por Bruce Willis, Liv pero Taylor y ¿por Ben qué? Affleck, ¿vale? Bueno, pero no me digas Pero- que no es una muerte heroica de Bruce Willis. Qué banda sonora buena, Una hombre. muerte Pero heroica. vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Por es qué otra si crema de cae película? un asteroide tiene que caer en Nueva York? ¿Por qué tiene que romper el Empire State claro, y tiene que siempre. fastidiar la Estatua de la Libertad? ¿Por qué no puede caer en Cuenca o en Teruel? El 4 de julio. Lo peor de esa Tasmania. película no es eso, es que es más difícil instruir a unos tíos que taladran pozo de petróleo para ser astronautas que instruir a astronautas para que taladren un pozo de petróleo. Efectivamente, entre Eso otras es lo que cosas. no tiene ni entre puto otras sentido. cosas. Puto sentido. Puto sentido. O sea, Ah, no. si es que vais a pillar, vais a pillar. Pero es un peliculón y sale Liv Tyler que está Sí, sale increíble. guapísima, eso es verdad. claro. Actúa, Muy bien. actúa fenomenal La ahí. verdad que sí. Sí. Y tiene una banda sonora muy bonita. Pero esas son para entretenerse, También. no hay que buscar mucha ciencia. Y eso que son mineros. Pero bueno, no hay que buscar mucha ciencia. ¿eh? Bueno, exactamente lo que dice Jesús. No hay que buscar mucha ciencia, hay que ir un poco Claro, sin ya prejuicios y ya está. Es ya. una crema, una a crema. Ver, Cuatro a Claro, ver, es como ET el extraterrestre. ET el extraterrestre, ¿qué ciencia hay? Ninguna, pero te lo pasas de miedo con su casa y su Si teléfono. alguien no ha pues visto ya está. Gravity, que vea Claro, Gravity eso es- mejor, porque es auténtico porno Sí, para esa es los un ojos. película. Es una película que es una maravilla. Y que se la ponga porque solo hay 2 actores en toda la película y no le hace falta más. Mala es Ultimátum de la Tierra, la versión de Keanu Reeves. bueno, esta. sí, Esa, claro. por ejemplo, Es buena verdad, basura. es mucho mejor la del 51. Sí, claro, es cierto, buena la de basura. Robert Wise. Pero, o La pero Guerra es- de los Mundos de Tom Cruise, que también es una basura Maravilloso. increíble. Sí, ¿eh? es verdad. No, pero la de Ultimátum a la Tierra es curiosa. La original es Del buena. 51 hay muy pocas películas que hayan aguantado el tiempo. De películas de los años 50, me refiero, de los años 60, y más con de ciencia ficción, cuando salen monstruitos que, en fin, ya se ve que son de cartón, piedra o de goma. Pero la de Ultimátum a la Tierra, claro, como se estrena, fíjate, en el 51, es decir, nada, unos pocos años después de haber lanzado las bombas de Nagasaki y Hiroshima, todavía la gente está muy mentalizada y el mensaje que se da cuando llega Klaatu, que es el extraterrestre pacífico, es que es curioso porque el mensaje sigue siendo tan actual entonces como sigue siendo ahora. El mensaje, aparte de Klaatu, llega un autómata que es Gore, que este es el que puede destruir la humanidad, pero a través de eso, de micropartículas, un tipo de mini robots que pueden destruir toda la humanidad. Es curioso. Pero el mensaje es curioso porque, ya digo, sigue siendo actual antes y ahora. Mensajes: o cesamos de destruir todo lo que tocamos con nuestra energía nuclear y con lo que sea, o
vienen a destruirnos porque al final nos consideran un auténtico virus. Entonces, Espinosa, de la lista de las que no he visto, ¿me recomiendas ver Armageddon o no? Armageddon la has visto, seguro. No, no la he visto. ¿En serio? Bueno, pues, serio aplícate otras cosas. Y si no quieres ver Gravity, ponte, por ejemplo, Gattaca, que es la película que está votada por los científicos de la NASA como la película científica más rigurosa jamás hecha. Déjame de mierdas. Hazme la lista y te digo lo que tienes que ver, a ver. ¿Pero Armageddon la veo o no la veo? A mí Dame la lista completa, porque no... A ver. ¿La veo? Sí. Yo la vería. Vale, ya está. Las buenas me la... Para pasar un buen rato. Un buen rato. Jesús Callejo, a mí no me pidas más de lo que puedo dar porque no te lo voy a devolver. Yo, en tu caso, empezaría con La Cosa. Ya, sí. Muy entretenida, muchas versiones y la verdad que ahí tienes de todo. ¿Independence Day la has visto? La 1 sí. Por la 2. La 2. Pero cualquiera de ellas, ya te digo, intenta verlas sin prejuicios. No se va a ver ninguna, Jesús, que es un zoquete. Para las causas perdidas no hay solución, Sergio, pero para la gente que necesita ayuda y se puede hacer algo por ellas, los ingresos de Mindfax van dirigidos a una buena causa trimestre tras trimestre. Sí, en esta fase de la temporada vamos a llevar la buena causa de acabar con la ignorancia del celuloide de Fran y Zuzquiza y vamos a recaudar. Todo lo que recaudemos va destinado a pagarle entradas para el cine de las películas que no ha visto. No, hay algunas cosas mejores. Vamos a donar todo el dinero que recaudemos a Médicos Sin Fronteras para que echen una mano a la gente que de verdad lo necesita, aunque Fran lo necesita de verdad, necesita ese conocimiento que ahora mismo no tiene. Ya, sí. Bueno, yo me voy a despedir también. Un saludo de Fran y Zuzquiza. Me está mirando mi gata, me está dando miedo a que me dedique otra cosecha, así que nos marchamos y la semana que viene os cuento qué tal las patatas. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. El dióxido de carbono, el fluorocarburo y el metano han aumentado desde 1958. La Tierra se ha desclimatizado. Están convirtiendo nuestra atmósfera exactamente como la de ellos. ¿Por qué hacen todo eso? ¿Por qué están aquí? Es muy fácil. Ellos son inversores. La Tierra es solo un planeta más. Su tercer mundo. Para ellos, nosotros somos sus recursos naturales. Quieren agotar el planeta y después marcharse a otro. Quieren convertirnos en seres indiferentes. Desean eliminarnos. Podríamos ser animales de compañía, podríamos ser comida, pero lo que verdaderamente somos es ganado.